el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Si usted quiere compartir la Biblia, hágalo, hermanos. Apocalipsis 1, 4 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos hoy a compartir bajo el tema una identidad llena de dignidad. Una identidad llena de dignidad. El jueves anterior estuvimos hablando acerca de la crisis de identidad y hablábamos cómo el mundo carece de una identidad y cómo cuando hay personas que no están definidas en su identidad, a veces dicen una cosa pero luego la niegan, dicen no, yo nunca dije eso. Hay una crisis de identidad en el mundo. Hay hombres que se están creyendo mujeres, mujeres que se están creyendo hombres, hombres que se están creyendo perros, que se están creyendo leones, que se están creyendo lagartos. Y por eso usted mira cómo la gente hoy día ha adentrado en lo que se llama el mundo de la transformación. Ya es una tendencia de hoy, es una tendencia del tiempo actual, donde están hablando de la tendencia de transformación. Y tendencia de transformación es desfigurarse el cuerpo, desfigurarse la imagen que Dios le ha puesto. Y ya tenemos en Colombia uno que se llama el diablo colombiano. Por Ecuador hay otro que se llama también el diablo ecuatoriano. En Estados Unidos los jóvenes se hacen abrir la lengua para que no sea como la lengua del humano normal, sino para que tenga dos mitades, dos tajas, y entonces se parezca a la serpiente. Y cuando la gente saca la lengua, entonces no se va a parecer a un humano, sino que se va a parecer a una serpiente. Es una tendencia, la tendencia de transformación. ¿Por qué la gente hace eso? Porque la gente ha perdido una identidad. Porque la gente no dice yo soy el que Dios ha creado. Yo soy una persona, soy un humano y soy parecido a Dios. No puedo parecerme a un lagarto, no puedo parecerme a un tigre, a un perro. En Japón hay uno que se mandó a hacer un traje como perro. Actúa como perro, duerme como perro y come como perro, con la lengua recoge del piso. Y lo sacan a pasear por el parque y ese señor se cree que es perro. El Señor reprenda al diablo. ¿Hasta dónde la mentalidad del hombre se ha ido desvirtualizando? ¿Hasta dónde la identidad del hombre se ha ido degradando? Algunos tienen una identidad copiada. Y la identidad copiada es cuando la persona quiere ser como otra persona y se hace la moña lo mismo que la persona y se pone la falda lo mismo que la otra. Y si el otro se tomó una foto así, entonces esa también se toma la foto lo mismo, porque está teniendo una identidad copiada. Y claro, hay identidades positivas que se deben copiar, pero debemos tener también una identidad original. Cada persona tiene una identidad original. Hablábamos el jueves, hermanos, hablábamos de esa crisis donde la gente está perdiendo la identidad de cristiano.
donde la gente está haciendo algo porque es de moda, porque es la moda, y como es la moda yo lo hago porque es el tiempo, es la tendencia, es la moda, y como es la moda yo lo hago por moda. Y luego pasa eso y entra a otra moda, y el mundo quisiera mantenernos envueltos en modas porque estamos en la era o en la etapa del consumismo. Y eso es lo que hace el consumismo, meternos en una moda y luego en otra y luego en otra, para que vivamos esclavos de las compras, para que vivamos esclavos de créditos, para que vivamos esclavos de ofertas. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, la palabra de Dios nos habla de una identidad que el Señor nos dejó a nosotros, una identidad espiritual. Nos dice el versículo 6 que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nos habla de dos posiciones, una reyes y otra sacerdotes. Cuando nosotros vamos a mirar, hermanos, porque la Biblia habla de muchos sacerdotes y habla de muchos reyes, pero cada uno de ellos tiene una persona en particular que es quien los representa a cada uno de ellos. Repito, hay muchos reyes y muchos sacerdotes, y cada uno de esos grupos tiene a alguien que lo ha representado muy bien. El rey que representa a todos los reyes de la Biblia es David. David representa las monarquías de la Biblia. Y usted se nota que cada vez que montaba un rey en la nación de Israel o en la nación de Judá, el referente era David. Y siempre dice, hizo lo bueno como David su padre. Y si era malo, fue malo y no hizo el bien como David su padre. Cada vez que montaba un rey, siempre era referenciado con David, porque David es el referente de los buenos reyes. Tanto que la bandera de Israel en el centro tiene una estrella, y se le llama la estrella de David. Por acá la tenemos. Y esa estrella tiene 12 puntas, y cada punta representa una de las tribus de Israel. David es el referente para todos los reyes. Un rey que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. Un rey que se le llamó el dulce cantor de Israel. Un hombre que cuando adoraba, los demonios salían de Saúl. Un hombre que era amante de la alabanza, que llegó a tener un grupo, una banda marcial de 4,000 músicos. Qué tremendo, ¿cierto, hermano? Amaba tanto la alabanza que cuando fue a armar su ejército, él no se preocupó en los que más tuvieran experiencia con la espada ni con la lanza. Él no se preocupó por quién podía portar la armadura más grande. Él se preocupó porque su grupo, su equipo, su avanzada de ataque tuviera una preciosa banda marcial, 4,000 músicos. Y ya hemos dicho, hermano, que dependiendo la banda marcial del ejército, asimismo era lo imponente de ese ejército. Si era una banda marcial que no sabía tocar los instrumentos, si era una banda marcial que estaba desentonada, que tocaba mal, que no coordinaba las voces con los instrumentos, si cantaban ellos por una nota y los instrumentos iban por otra, el enemigo de inmediato decía, es un ejército desorganizado. Todo tenía que ver con la banda marcial antes de enfrentarse en los ejércitos. Y por eso hoy día, hermano, cuando usted va a mirar un partido de fútbol, especialmente cuando son de selecciones, usted va a mirar el partido de fútbol y ¿qué es lo primero que hacen? Antes de tocar la pelota, antes de enfrentarse, lo primero que hacen es cantar los himnos de cada uno de los países. Eso es muy antiguo, eso no nació ahora. En los Juegos Olímpicos de siglos atrás, cuando se encontraban también los atletas de las naciones, antes de enfrentarse, cantaban. Y cuando cantaban, desde ahí empezaban a medir el temperamento y el carácter del otro.
solamente desde el cántico inicial. David se preocupó y por eso la Biblia dice que fue un rey conforme al corazón de Dios, porque si hay algo que Dios le agrada de su iglesia es que su iglesia se preocupe en cómo yo lo alabo a Él, en cómo yo lo adoro a Él. Los otros reyes eran despreocupados, los otros reyes estaban pensando en el oro. Los otros reyes estaban pensando en el botín del enemigo, estaban pensando en construir ciudades. Los otros reyes estaban pensando en cuántos caballos finos me compro, en cómo yo armo a mi ejército. Pero David pensó en eso también, pero eso fue un tema secundario o terciario para David. Ejércitos, caballos, espadas, estrategias de guerra, todo eso era un plan secundario y terciario para David. ¿Qué era lo principal para David dentro de su ejército? Que su ejército adorara bien a Dios, que su ejército alabara bien a Dios. Y por eso es tan importante la alabanza dentro de la iglesia, porque el enemigo también nos mide. Usted escucha, hermanos, la música del mundo, la música secular, y sabe que el diablo ha bombardeado tanto este mundo con la música secular que a veces trata fuertemente a zarandear al cristiano. Trata a zarandear al cristiano. Y la pregunta de nuestros jóvenes es: ¿por qué no tenemos esos grupos como los tiene la gente secular? ¿Por qué no tenemos esos grupos? ¿Por qué no hay esa coordinación? Porque la iglesia ha descuidado la alabanza. Hemos descuidado la alabanza, hermano. Yo voy a cantarle a Dios, pero no le ponga cuidado a mi voz, que yo lo estoy haciendo para Dios. Finalmente lo hago es para Dios. Y si lo hacemos para Dios, ¿por qué no nos perfeccionamos para hacerlo? Si lo hacemos para Dios, si usted lo va a hacer para el hombre, hágalo de cualquier manera. Pero si lo va a hacer para Dios, perfecciónelo, ensáyelo. Pregúntele a alguien que sabe y dígale cómo me escucha, cómo me nota, qué me puede corregir de este cántico. Pero a veces somos tan despreocupados que decimos, es para Dios y Dios sabe, Dios lo que mira es la intención de mi corazón. Alguien en una ocasión salió a cantar un especial y dijo, no me pongan cuidado a mi voz, póngale cuidado solamente a la letra. Pero es que la música va compacta, la música es integral. ¿Cómo vamos a escuchar una letra sin una voz? Así que, amado hermano, pulamos y perfeccionemos, porque somos reyes. Y lo que más se agradó Dios del reinado de David es que fue un reinado totalmente distinto a los demás, muy distinto a los demás. Todos los demás se preocuparon en cosas que eran secundarias. David priorizó. David dijo, voy a tener una alabanza, porque el mundo espiritual comienza a vencerse desde la alabanza, desde lo que hablamos, desde lo que nosotros reaccionamos verbalmente. Desde ahí comienza el mundo espiritual a derrocarse, amado hermano. Mi esposa me contaba mi esposa en estos días una experiencia de una persona que estaba hablando. Ella es una docente, y mi esposa me contaba que esta docente estaba testificando de lo que el esposo continuamente decía. Ellos tenían casas, tenían locales y tenían unos vehículos, y de pronto unos malos negocios hizo que todo se perdiera. Y aquel hombre vivía diciendo, ojalá durmiera y despertara sin deudas. Ojalá yo me quedara dormido y por arte de magia despertara sin pensar en deudas y sin saber que estoy debiendo todo. Pues en un día que iba de viaje se accidentó, queda en estado de coma, tiene muerte cerebral, luego despierta, pero queda en estado vegetativo. Se le cumplió lo que él estaba hablando. Despertó sin saber de deudas. Despertó sin saber que estaba debiendo y que había perdido todo, y hasta el día de hoy así está, en estado vegetativo. Nunca más volvió su razón otra vez a él. Entonces, hermano,
Qué importante es cuando nosotros empezamos a estructurar ese reino, esa monarquía que Dios nos ha dado, empezando por la alabanza, empezando por cantar a Dios cuando nuestras situaciones no estén dándose como nosotros queremos. A veces tenemos que cantar cuando las cosas no están dándose. A veces tenemos que cantar cuando las cosas se van complicando. Todos los salmos fueron escritos en esos momentos de situaciones apretadas. Los salmos fueron escritos no cuando les sonreía la vida a los escritores, sino cuando la vida estaba complicada. Así que el precedente de los reyes fue David. David fue el precedente para ellos. El hombre conforme al corazón de Dios, no porque no hubiese pecado, no porque no hubiese cometido errores, porque los cometió errores. De hecho, cuando él tuvo la intención de construir una casa para Dios, Dios no le permitió porque estaban sus manos manchadas con sangre. Y Dios no le permitió. Tuvo un error tremendo, un adulterio y luego un asesinato. Pero ¿por qué la Biblia dice que David fue el hombre conforme al corazón de Dios? Primero, porque se preocupó en alabar a Dios en todo momento. Y segundo, porque aprendió a pedir perdón, aprendió a quebrantarse cuando había que hacerlo. Hay 7 salmos en la Biblia que le llaman los salmos penitentes y son salmos de reconocimiento de la condición caída. 7 salmos y así se le llaman los salmos penitentes. Especialmente el Salmo 51 es un salmo donde él dice, el Salmo 71, el Salmo 32 también, donde él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió en sequedales de verano. Y el Salmo 51, ahí él está diciéndole al Señor que ha pecado, pero está diciéndole: lávame, purifícame con hisopo. Está diciéndole: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y está confesando, muy diferente al rey Saúl, porque el rey Saúl pecó, pero cuando vino el profeta y le sacó el pecado de rebeldía, Saúl lo único que dijo fue: ven y hónrame delante del pueblo. No hubo momento donde se reflexionó, no hubo momento de clamor, de lloro, de súplica delante de Dios, sino que Saúl dijo: bueno, sí, yo pequé, pero no paremos la fiesta, camine, vamos a la fiesta. Es más importante la fiesta que lo que usted me está diciendo. Así que David representa a los reyes y él nos hizo reyes, pero luego nos dice que nos hizo también ¿qué? Sacerdotes. Y el personaje que representa a los sacerdotes en la historia bíblica no es Aarón, es Samuel. Samuel representa a los sacerdotes. ¿Por qué lo representa Samuel? Porque fue un hombre ungido desde que era niño hasta que murió siendo muy anciano. Así Dios quiere que seamos nosotros la iglesia, ungidos desde que nos convertimos hasta cuando partamos de esta tierra. Samuel era ungido por Dios desde niño hasta que murió. Y cuando él muere, en el capítulo 25 de primero de Samuel, dice la Biblia: y todo el pueblo lo lloró desde Dan hasta Berseba. Como decir hoy día, desde Riohacha, Guajira, hasta Leticia, Amazona. Todo Israel lo lloró e hizo un lamento. Porque dice la Biblia que todo Israel conocía que él era un fiel profeta de Jehová, que era un fiel hombre. Aparte de ser profeta, era sacerdote. Venía de la tribu que consagraba a la gente para Dios. Así que Samuel debe ser el referente para el sacerdocio. Repito, ni siquiera Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, ni siquiera Aarón, porque a Aarón le fue contado algunos pecados. Pero de Samuel dice la Biblia que no encontraron una tacha. De Samuel no encontraron algo para señalarlo ni para juzgarlo.
de Samuel, solo se habla de un hombre sometido a Dios, de un hombre ungido por Dios. Ahora, hermano, cuando nosotros vamos a mirar el oficio del rey y el oficio del sacerdote, para nosotros contextualizarnos cuál es el oficio, qué es lo que nos toca hacer como iglesia. El oficio del rey era cuidar un territorio, cuidar la soberanía de un espacio de tierra, cuidar la soberanía de unos habitantes. Ese era el oficio del rey, cuidar esa soberanía. Era una figura diplomática que se sentaba en un trono y desde allí coordinaba la defensa de cierto lugar, de cierto país. Al contrario que el sacerdote no se sentaba en un trono, sino que se paraba en un altar. El lugar de trabajo del sacerdote era el altar y el lugar de trabajo del rey era un trono. Uno tenía que ver con todo lo terrenal y el otro tenía que ver con todo lo espiritual. Levante su mano y adore a Dios. El rey defendía la soberanía del pueblo y el sacerdote defendía la integridad espiritual del pueblo. Mira, hermano, cómo es Dios de sabio. Cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una balanza bien equilibrada. Dios no nos está mandando a que solamente miremos lo de arriba y descuidemos lo de acá abajo. Como le pasó a la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén. Que el Señor dijo, vengo pronto por ustedes, y creían que era ya ese mismo año. Y agarraron a vender todas las propiedades. Y agarraron a colocar comedores por todos lados. Y a repartir las herencias. Vendían todo y empezaban a repartirlo. Y claro, cuando uno mira esa acción, uno dice, yo quisiera vivir en ese tiempo. Pero es que ellos entraron en un error dispensacional, creyeron que era ya que venía el Señor. Descuidaron aquí la tierra, descuidaron su finca, sus negocios, descuidaron todo. Y algunos años después, algunos 20, 25 años después, el apóstol Pablo tiene que hacer una gira por Asia, visitar las iglesias de Asia y decirles, por favor, recolectemos una ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén porque están en profunda pobreza. Descuidaron, hermano, un área importante. Descuidaron el área material y física porque se entregaron solamente al área espiritual. Y esto, hermano, la vida del evangelio, la vida del Señor es una vida integral. Repito, hermano, que el rey cuidaba la vida física, pero el sacerdote la vida espiritual. Y mire cómo la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes. Usted no descuide su vida espiritual, pero tampoco descuide su vida terrenal. Porque de ambas áreas vamos a estar necesitados nosotros. De ambas áreas nos vamos a tener que suplir. Y entonces qué bueno es cuando hay personas que tienen esa balanza equilibrada. Que tienen un espacio del día para adorar a Dios, pero tienen un espacio del día para trabajar también. Tienen un espacio del día para proyectarse. Y debemos proyectarnos, hermano. No siempre esperar y decir, Señor, traiga los ricos del pueblo, los ricos de la ciudad, para que nos ayuden a construir el templo. No, nosotros también somos llamados a construir templo a Dios. Y qué bueno es cuando hay personas que dicen, pastor, Dios me ha provisto porque yo he trabajado, yo he hecho un emprendimiento y de mi emprendimiento yo voy a dar también para el Señor. Voy a dar para su casa, voy a dar para suplir la necesidad que en el momento está presentándose en el templo o en la iglesia. Pero imaginémonos si todos nos dedicamos únicamente al área espiritual, nos dedicamos solo al área espiritual, y rico porque vamos a estar en conexión con Dios y con su Espíritu Santo.
Pero en el momento en que tengamos que suplir una necesidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero también si nos vamos al otro lado, descuidamos la vida espiritual y nos entregamos solo al trabajo, vamos a ser materialistas. Y el materialismo ahogará la palabra que hemos nosotros escuchado en un tiempo. Así que tenemos que aprender a ser balanceados y a tener una coordinación dentro de la identidad que Dios nos ha dado. Tengamos esa coordinación. ¿Cuántos levantamos nuestras manos y adoramos al Señor? Gloria a Cristo Jesús. Tener una coordinación. Y eso es lo que muchas personas lo han logrado. Tener una coordinación. Y muchos han llegado a ser científicos. Y muchos cristianos han llegado a ser presidentes. Muchos cristianos o muchos hombres temerosos de Dios, porque si vamos a hablar de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues no eran cristianos porque todavía no había venido Cristo. Pero sí hombres temerosos como José, hombres temerosos como Daniel, llegaron a estar en la cúspide de un gobierno, llegaron a ser mano derecha de sus gobernantes, como lo fue el faraón de Egipto, como lo fue Nabucodonosor, como lo fue el rey Darío. Hombres que el mundo entero temblaba delante de ellos, pero al lado de ellos había un fiel hombre de Dios. José con Faraón y Daniel con Nabucodonosor y con el rey Darío. ¿Qué podemos decir, hermano? Sí se puede ser fiel a Dios y sí se puede tener emprendimientos en la tierra también. Mire, amado hermano, a veces en los campos la gente no sabe tener estos equilibrios. Y yo he pastoreado en iglesias de campo y en iglesias de ciudad. Y en iglesias de campo a veces la gente le preguntaba a uno: pastor, ¿por qué hay evangélicos, personas que van muy bien creciendo y con unas fincas hermosas, y la demora es que entra al evangelio y la finca se fue para atrás? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que aunque entramos a los caminos de Dios, nuestra alma todavía reside en un cuerpo aquí en la tierra. Y que hay que seguir, hermano, emprendiendo también, porque ese será el testimonio. Un día fui a visitar a un creyente, estaba sembrando unas plantas de plátano. Llegué y estaba la esposa con los niños y dijo: mi marido está hacia abajo. Y yo me paré al bordo y lo alcancé a ver, le vi la gorra hacia abajo. Me fui a saludarlo y ayudarle a trabajar allá. Lo saludé y le dije: bueno, hermano, ¿y qué tipo de plátano está sembrando? Me comenzó a hablar de una variedad de plátano. Dijo: hermano, estoy sembrando estos colinos, así se le llama la plántula del plátano, se le llama un colino. Dijo: estoy sembrando estos colinos, pero yo sé que de esto no voy a comer porque la venida de Cristo está muy cerca. Le estoy hablando como de unos 10 o 15 años atrás. Estoy sembrando esto, pero hermano, yo sé que de esto no voy a comer. Tal vez no, es que la venida del Señor está tan cerca que lo estoy sembrando. La verdad es como por dar testimonio de que yo siembro algo. Porque y mira, hermano, que como al año, tal vez un año y medio, me llevó un racimo. Y dije: vea, hermano, los plátanos que usted estaba sembrando para el anticristo. Porque él me dijo: tal vez el que venga a disfrutar de estos colinos, de estas matas, sea el anticristo. Y al año y medio me estaba llevando un racimo de primicia a los que había sembrado para el anticristo. Y amado hermano, no tenemos que descuidar esas dos áreas. Se puede vivir una vida balanceada, sirviendo a Dios, dando testimonio en la tierra, pero también que nuestras oraciones, que nuestra búsqueda toque también el reino de los cielos. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. El rey se paraba para defender un territorio. El rey mandaba hacer murallas. El rey instruía a su ejército.
¿Cómo no caer en emboscadas? El rey de cada nación tenía que haber pasado por ser soldado. Y cuando el rey no pasaba por ser soldado, ese rey era fácilmente engañado. Los reyes que llegaban y montaban a su trono jóvenes, tenían que ser instruidos en guerra. Tenía que los generales tomarlo, prepararlo, enseñarle a utilizar las espadas, las lanzas, todo el arsenal, porque el rey tenía que aprender a defender el reino, tenía que aprender a diseñar estrategias de guerra, porque tenía que defender, tenía que estar levantando muralla. Nosotros, hermanos, como reyes que Dios nos ha dado esa autoridad, porque el reino es una autoridad terrenal. También Dios nos ha puesto a defender ciertos lugares, ciertas áreas. Y a veces uno se asombra, hermano, porque en vez de estar nosotros a la ofensiva, siempre como que vivimos a la defensiva, como que estamos defendiéndonos y a veces hasta huyendo, en vez de como reyes que Dios nos ha dado esa autoridad, enfrentar la situación, hermano. ¿Saben ustedes, hermanos, que los hechiceros, los brujos, los servidores de Satanás hacen un croquis de las ciudades, de los pueblos, le llaman cartografía? Y en esa cartografía ellos miran todas las entradas, las salidas, los lugares de afluencia de personal, y ellos dicen, vamos a colocar cantinas en estos lugares, vamos a colocar prostíbulos en estos lugares, vamos a colocar en este lado expendios de droga, y comienzan según su cartografía a saturar los lugares que son estratégicos dentro de un pueblo, dentro de una ciudad. Eso lo hacen ellos. Se dedican y sacan el tiempo para recorrer, para mirar, para observar, y empiezan a acercar las ciudades y los pueblos, para que esa población tenga ataduras, para que esa población no desarrolle un crecimiento espiritual, para que las iglesias no crezcan. Y le coloca al lado de las iglesias, le va a colocar al lado de las iglesias antros, expendios de drogas. Va a hacer que el ambiente de la iglesia, de alrededor de la iglesia, sea un ambiente de guerra, de conflicto, para que cuando alguien quiera llegar a la iglesia, diga, no, allá no voy porque el lugar donde está es un lugar peligroso. Pero como reyes de Dios, no reconocemos esa autoridad de defender y de pelear por ese lugar, de pelear espiritualmente por ese sitio. No lo reconocemos y el enemigo nos ha cercado. Tenemos un cerco y ese cerco nos está oprimiendo cada vez más. En una de las iglesias donde Dios me permitió pastorear, le oraba mucho a Dios por una cantina que había, por un lugar que había. Y entonces era una cantina muy sonada y el punto de referencia para llegar a la iglesia era la cantina. Todo el que llegaba nuevo y no sabía dónde era, pregunte por la cantina de fulano de tal. Todos conocen a ese señor. Dígale al taxista, lléveme a la cantina de fulano de tal, y al ladito está la iglesia. Ninguno conocía la iglesia, pero todos conocían la cantina. Ese es el mundo que hoy estamos viviendo, hermano. Los puntos de referencia no son las iglesias, sino que son los lugares malos. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan que había un lugar de prostitución que se llamaba Azafatas? Hacia la parte del aeropuerto, así se llamaba, Azafatas. Y tenía que ir hace años tenía que ir a una reunión a la iglesia que queda al lado. Y llamé a uno de los pastores y le dije, deme la dirección. Dijo, no conozco la dirección, pero dígale al taxista, lléveme a Azafatas, que eso es seguro. Dígale, lléveme a Azafatas y ahí al ladito está la iglesia. Y llegué yo del campo a las 2 de la tarde y le dije al taxista, me hace el favor y me lleva a Azafatas. Lo primero que hizo fue mirar el reloj. Dijo, pero si está abierto a esta hora, o usted trabaja allá.
¿Si está abierto a esta hora o usted trabaja allá? Y le dije, no, no voy para ese lugar precisamente. Me dijeron que nombrara, claro, yo en mi inocencia no tenía idea que era azafatas. Dijo, ¿para dónde va? Le dije, hay una iglesia al lado que se llama Iglesia Filadelfia. Ah, sí, yo conozco la iglesia, sí. Pero mire, hermano, cómo ha logrado tener posición lo malo y nos ha tomado más ventaja que a lo bueno. Deberían conocer la iglesia Movimiento Misionero Mundial Limonar. Alguien que le di una ocasión la dirección, luego me dijo, no, pastor, esta iglesia, yo creo que el único que la encuentra es el Señor Jesucristo en el rapto. Así me dijo. Porque hay algunos factores. Primero porque es una calle peatonal. Poco lo ven los taxis porque es una calle peatonal. Pero mi amado hermano, debemos orar para que Dios traiga un despertar en nuestras vidas, un despertar en la iglesia. Y a través del despertar sea conocida la obra en este lugar. Empezamos a orar en esa iglesia donde el punto de referencia era la cantina. Y de un momento a otro vendieron ese lugar y colocaron un asadero de pollo. Dios nos dio la victoria, entonces ya empezamos a decir, en el asadero de pollo vía Puerto Mosquito, porque no había más asaderos en ese lugar. En el nuevo asadero de pollo yo les decía, hermanos, cambiemos ahora el léxico, vamos a cambiar la palabra. Digámosle que la iglesia que queda al lado del nuevo asadero de pollo, vía, donde era Zafatas, no. Y es, hermano, lo que nosotros debemos hacer, que usted, con esa autoridad de rey que Dios le ha dado, defienda el territorio donde Dios le ha puesto. Si usted identifica que allá en el lugar donde usted está hay un lugar de venta de expendios de droga, concéntrese a orar y a reprender la obra de las tinieblas. Concéntrese a pedir ese lugar para Cristo. No en vano Dios le ha puesto a usted en ese lugar y nos ha distribuido. Porque a veces llevamos la mentalidad y decimos, qué bonito fuera que pudiéramos hacer una urbanización de todos los hermanos de la iglesia. Y que viviéramos solamente los hermanos de la iglesia, qué bonito. Todo el día con música cristiana, todo el día adorando a Dios. Qué bonito sería, ¿cierto, hermano? Qué bonito sería que tuviéramos una urbanización de solo evangélicos y que todos pudiéramos tener fraternidad. Qué bonito sería. Pero ¿cuándo seríamos entonces luz en medio de las tinieblas? Si Cristo dijo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Cristo dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cuándo seremos esa luz? ¿Cuándo seremos sal si no salimos del salero? ¿Cuándo vamos a impregnar a este mundo pecador si nosotros viviéramos aglomerados todos los cristianos en un rincón del mundo? Somos reyes y debemos aprender a defender nuestro territorio. Al nombre de Cristo. Y cuando la Biblia dice que somos sacerdotes, el sacerdote tenía el deber de conectar al hombre con Dios, de ser un intercesor. El sacerdote intercedía para que hubiese comunión entre el pueblo con su Creador, con Dios. Nosotros somos sacerdotes también y debemos aprender a conectar a nuestra comunidad con Dios. Aprenda a conectar su comunidad con Dios. Aprenda a conectar a su vecino. ¿Por qué el vecino? Hace algunos días alguien nos hizo una pregunta. ¿Por qué el vecino no quiere recibir el evangelio de boca de nosotros? ¿Por qué el vecino nos rechaza? ¿Por qué el vecino cierra la puerta? ¿Por qué el vecino no nos da la bienvenida con el evangelio? Porque no oramos por él.
porque no oramos por ese vecino. Pero si aprendiéramos nosotros antes de ir y llevarle el evangelio, o antes de ir y ponerle una bocina con una predicación o con una canción cristiana, si antes de hacer eso nosotros entendiéramos que hay que conectarle primeramente en oración, que hay que llevarlo en oración. ¿Qué tal si usted hoy hiciera eso? Dijera: voy a orar por un vecino en especial. Voy a orar por alguien que viva cerca de mí, y voy a orar y no lo voy a soltar de la oración hasta que este vecino reciba el mensaje del evangelio de Dios. ¿Qué tal si usted día y noche toma a alguien y dice: voy a tomarle en oración, no le voy a soltar hasta que esta persona yo lo vea venir a los pies de Cristo? Eso es aprender uno a conectar la ciudadanía, aprender a conectar a alguien, conectarlo con el reino de los cielos. Usted y yo somos sacerdotes, somos intercesores. No nos ha puesto Dios para juzgar, porque a veces no hemos identificado que somos sacerdotes en esta tierra y nos hemos vuelto jueces. Y entonces estamos juzgando. Ese ladrón, allá va el ladrón, allá va el chismoso, allá va el borracho, allá va esto, allá va aquello, allá va el peleón, allá va tal, allá va tal. Mi hermano, ese no es el oficio de la iglesia. El oficio de la iglesia no es el señalamiento ni es el juicio. El lugar de la iglesia es la intercesión, es el conectar la sociedad con el reino de los cielos a través de la oración. Ese es el oficio de nosotros. No es el vivir señalando. Acuérdese que el Señor Jesucristo nunca etiquetó a alguien por el error que había cometido. Él no lo etiquetó. Él no etiquetó a Zaqueo cuando Zaqueo defraudaba la propia nación de él, cuando Zaqueo cobraba más de lo debido, cuando Zaqueo se había enriquecido a causa de unos dineros que no debía él pedirle al pueblo, y él se había enriquecido. Dice que era jefe de los publicanos y rico, y toda la gente había etiquetado a Zaqueo como el tramposo, lo habían etiquetado como el ladrón, lo habían etiquetado como una persona inservible. Pero cuando el Señor vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que vaya yo a tu casa. Usted le ha dicho, hermanos, al jíbaro del barrio: quiero ir a su casa. ¿Qué pensaría usted si llegara usted a las 8 de la noche a la casa del pastor y la esposa del pastor le dijera: no, mi esposo no está ahorita, él está por allá, ¿se acuerda un lote que está por allá vía el Caguán? Váyase, y donde vea al fondo, por allá una candelita, por allá está mi pastor, por allá está mi esposo con el jíbaro del barrio, del pueblo. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué negocio raro estará haciendo el pastor ahora? ¿Cierto? ¿Qué estará haciendo el pastor allá? O si en vez si en vez del jíbaro del pueblo, el jíbaro del barrio, que dirá: no, es que mi esposo, el pastor, se fue por allá para una reunión en la Macarena porque allá hay un señor que tiene mando, y mi esposo le mandó una nota a decirle: quiero reunirme con usted una tarde. ¿Qué pensaría usted? La Biblia dice que el Señor le dijo a Zaqueo: yo quiero ir a tu casa. ¿Quién quería ir a la casa de Zaqueo? Los demás tramposos igual a él. Pero la gente que tenía un estilo de vida diferente no quería ir a la casa de Zaqueo. Pero el Señor no etiquetó a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, yo quiero ir a tu casa hoy, hoy, hoy. No le dijo: Zaqueo, ¿cuándo me agenda una cita? ¿Cuándo me agenda una cita, Zaqueo? ¿El otro año? ¿La otra semana? No, le dijo Zaqueo: hoy necesito hablar contigo. Hoy necesito que me atiendas. Y luego se le acerca una mujer y quiebra
un vaso finísimo, un vaso finísimo. Dice que era alabastro. ¿Qué era un vaso de alabastro? Era una botella cilíndrica, alargada, que estaba hecha de una arcilla muy fina, de una arcilla especial, y dentro de los vasos de nardo se depositaba la esencia pura para los perfumes de la época de Jesús. Ese vaso se sellaba totalmente, se sellaba, era un cilindro de barro sellado herméticamente porque era la esencia pura para los perfumes. Era esencia pura, no era un perfume, era la esencia pura. Es decir, que de esa esencia la ligarían para sacar muchísimos perfumes. Era esencia pura. Y dice la Biblia que el vaso fue quebrado porque no había ninguna manera más de sacar la esencia sino quebrándolo. Y una vez se quebraba, era imposible restaurarlo. Oiga esto, y la gente decía, si ese hombre fuera profeta, conocería qué tipo de mujer le está haciendo eso. Tenían una etiqueta sobre la mujer. ¿Qué etiqueta tenía? Pecadora, pecadora. Y pecadora no solamente era temas de inmoralidad sexual, pecadora chismosa, pecadora, mujer pendenciera que le gusta pelear, que le gusta hacer reclamos. Una mujer pecadora. Esa era la etiqueta que le tenían. Luego él va y pasa por una ciudad de Samaria llamada Sicar, y había una mujer que tenía una etiqueta también, que le tocaba salir al mediodía a cargar su cántaro de agua, porque si lo hacía en las horas de la mañana había peleas con las otras mujeres. Una etiqueta ahí. Y el Señor pasó recogiendo a todos los que tenían una etiqueta en su época y los puso a servirle. Les puso dentro del equipo de trabajo. Y a muchos de ellos, el Señor dijo, él o ella es hija de Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Así como usted y yo teníamos etiquetas. La gente nos había etiquetado como el borracho de la vereda, el borracho del pueblo, como el peleón, como el amargado. Muchos teníamos una etiqueta y la gente nos estaba desechando porque nos había puesto etiqueta. No se junte con ese hombre, no se junte con esa mujer. Tal vez cuando queríamos hacer amistad con algún niño o con algún joven, tal vez los padres de ese joven le diría, no se junte con esa es mala amistad. Había una etiqueta, pero el Señor nos tomó y nos dijo, me sirves así, así me sirves. No le interesó la etiqueta que la sociedad nos había dado y nos puso a servirle. Hermanos, el lugar y la identidad de la iglesia no es etiquetar a otro, no es decir, ese vecino sí es peleón, ese vecino sí es grosero. Mis vecinos los groseros, mis vecinos los peleones, mis vecinos. No etiquetemos a la gente así. Mirémoslo como gente que puede ser transformada por el poder de Dios. Porque la Biblia dice que de lo vil, de lo inmundo, de lo bajo de esta tierra, el Señor sacó para avergonzar a los sabios, a los sabios, a los entendidos de esta tierra. Ese es el oficio del sacerdote, interceder, ser intercesores. Volvámonos intercesores de esta comunidad, amada iglesia. Vámonos hoy con esa visión. Voy a interceder por el que más duro pone la música allá en mi cuadra. Voy a proponerme interceder por ese vecino que me pone la cabeza como que me va a reventar. Voy a empezar a interceder por él. Por esa persona que me hace la vida imposible, que es fastidioso. Voy a empezar a interceder por esa persona. Y usted verá que las cosas van a cambiar. Usted se va a dar cuenta que las cosas van
a tomar otro rumbo. Y cuando el Señor quiera darle la victoria, esa persona por la cual usted está intercediendo se va a acercar a usted y le va a decir: vecino, yo necesito que me hable de ese Dios al cual usted le sirve. Vecino, yo necesito que me hable de ese Dios que predican en la iglesia. Yo necesito que me hablen de ese Dios, que me cuente qué pasó en el hogar de ustedes, por qué el hogar de ustedes es diferente. ¿Cómo hizo usted para recibir el Evangelio? ¿Cómo llegó el Evangelio hasta usted? Hermano, abone el terreno en la vida de su vecino, en la vida de su familiar, a través de la oración. Un hombre llamado Charles Spurgeon decía que cuando él golpeaba la dura roca de la incredulidad con el acero de la oración, salían chispas, pero que luego se quebraba, terminaba quebrando la roca, el acero de la oración. La incredulidad es una roca, pero el acero parte la roca, y la oración es el acero que partirá esa roca, amada iglesia. Aprendamos a interceder por nuestra comunidad. Hoy retomemos esas bases de identidad. Somos reyes, somos sacerdotes, no somos la escoria del mundo, no somos lo peor. No se avergüence, amada hermana, no se avergüence, pueblo de Dios, de identificarse como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia del Señor. No se avergüence, ande con rostro erguido, porque usted tiene título, y ese título es rey y sacerdote para Dios. Dígnese a estar sobre sus pies.